conocerme a mí mismo, solo he utilizado una técnica, la sospecha. Así se reía de sí mismo Carlos Monsiváis, quien el pasado 4 de mayo hubiera cumplido 80 años. Escritor, periodista y un fiel cronista de los acontecimientos sociales y políticos del México en los últimos años, Carlos Monsiváis fue un firme defensor de las ideas liberales, mantuvo su postura antiautoritarismo y se convirtió en una fuente indispensable para ser consultado sobre los más variados asuntos, que iban desde el quehacer literario, la farándula, hasta los asuntos políticos más delicados. Hoy, en Cuenta Conmigo, recordaremos a Carlos Monsiváis. Además tendremos en entrevista a uno de sus amigos más cercanos, el doctor Iván Restrepo, y para analizar los aportes literarios y periodísticos de Monsi, como le decían sus amigos, platicaremos con la doctora Loret Godínez, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Carlos Monsiváis fue un periodista, escritor intelectual que se hizo a sí mismo en el estudio, la calle y el quehacer en medios impresos. Él no tuvo biblioteca familiar para explorar en su infancia, tampoco viajes que ilustraran su mundo. Creció acompañado de sus tradiciones religiosas que le acercaron a los libros y a la música. Poco a poco esa imaginación curiosa creció y lo llevó a sumarse a fraternidades con posturas políticas que defendió con firmeza, amar al cine, a sus ídolos y encabezar innumerables causas sociales que abrazó como a sus numerosos gatos que le acompañaron muchos años. Carlos Pascual Monsiváis Aceves nació el 4 de mayo de 1938. Vivió sus primeros años en La Merced. Luego lo hizo en la calle San Simón de la colonia Portales. Los ideales y aficiones le vendrían por experiencia. Fue discriminado por pertenecer a una minoría religiosa, la Iglesia Metodista, mientras que las tradiciones protestantes le forjaron su gran oído musical y su amor a los libros. Fue actor, cinéfilo, ajedrecista, coleccionista de fotos y documentos, así como promotor del movimiento feminista, la despenalización del aborto, la educación pública y la lectura. Apoyó la lucha por la diversidad sexual, los derechos de los animales y luchó en contra de la tauromaquia. Escritor y cronista de primera línea de acontecimientos sociales como el movimiento estudiantil del 68, los ídolos populares El Santo, Cantinflas, la Doña María Félix, entre otros. Su sentido crítico y antisistema le hizo siempre favorecer las ideas progresistas. En los últimos años fue defensor activo de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Si Carlos Monsiváis se autodefinió como fue un intelectual de izquierda, cabe decir que fue, sin duda, el más influyente e icónico intelectual de México en los últimos años. Y para acercarnos a Carlos Monsiváis desde un ángulo no tan común, pues está con nosotros Iván Restrepo, que él sí fue uno de sus amigos, que fue constantemente quien hablaba con él muy temprano en la mañana, ¿no, Iván? Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. A las 6:30. A las 6:30 intercambiaron. A veces a las 6. Y en ocasiones muy especiales, aunque yo suelo dormirme sobre 11:30 o 12 de la noche, sonaba el teléfono a la 1 de la mañana porque venía de alguna cena donde había escuchado algo realmente importante, y lo importante era la anécdota de ver lo que había sido el desastre de X cena o de X encuentro. Sí, en realidad la amistad con Carlos era más telefónica que personal. Sí, pero era constante. Ahora que tantos dicen que habían sido sus amigos, me sorprende porque realmente amigos que yo conozca eres tú, Elena, de esos personajes que siempre Carlos los refería, y me da gusto que estés aquí. Iván, me gustaría que nos hablaras de ese otro Carlos que no tiene que ver solo con la apuesta por la crónica, solo con la literatura, sino ese otro Carlos que le gustaba, por ejemplo, mucho el cine, le gustaba la cultura popular, y me da la impresión que ese acercamiento a este tipo de manifestaciones culturales le permitían entender mejor los fenómenos sociales o de otra manera. Bueno, yo inicié la amistad con Carlos en medio de personajes que tenían que ver muy poco con la cultura popular. Cuando lo conocí fue en un café que estaba al lado del Novedades y donde se juntaban a hacer México en la Cultura, el suplemento que dirigía Fernando Benítez.
Ahí cayó un jovencito de lentes, corbata, y yo en aquel entonces era colaborador del Novedades, que era un gran periódico, era la oposición al Excelsior, oficialista, más que cualquier otro diario en ese momento. Llegó un jovencito de lentes, no se me olvida, llegó José Emilio Pacheco, y por supuesto yo estaba con Fernando Benítez, que comenzaba mi amistad con Fernando. Ahí me lo presentaron. Y como cosa rara, derivaron las conversaciones hacia lo popular. Oye, tú debes de conocer tal disco, tal canción, tal actor, tal cantante. Y dije, sí. Y desde ese momento nos unió fundamentalmente lo que tenía que ver con las grandes figuras del cine, de la televisión y de la música. Carlos realmente era un conocedor espléndido sobre el cine mexicano, pero no solo sobre el cine mexicano, sino sobre el cine mundial. Era un conocedor espléndido de la música, no solo de la clásica, sino de la música del gospel, por ejemplo, de las grandes cantantes americanas. Sabía casi todo sobre los cantantes americanos. Y sobre México ni se diga. Era realmente una enciclopedia, igual que sobre el cine. Bueno, nos estabas contando algo antes de empezar esta conversación sobre su encuentro con Tito Guízar. Bueno, lo de Tito Guízar fue muy divertido. Yo le tenía una enorme admiración porque las canciones que yo escuchaba cantar a mi mamá cuando estábamos pequeños eran de Tito Guízar. Y de las primeras películas que se exhibieron realmente a nivel latinoamericano y en la comunidad latina de Estados Unidos fue allá en el Rancho Grande. Ese fue la gran entrada de México. Digamos, si quieren, folclórica, pero la otra visión, a la visión que se había formado muy negativa por la Constitución de 1917, que fue muy combatida especialmente por el clero en toda América Latina, era el cine. Y Carlos no conocía a Tito Guízar. Y no podía. Entonces un amigo, Armando Pous, le dijo, yo voy con Tito, ¿tú lo conoces? Sí, lo conozco, pero nunca he estado en la casa. Bueno, vino Tito a comer y fue realmente un diálogo de dos conocedores sobre música americana, sobre cine y sobre música mexicana, desde Esperón y Cortázar hasta lo último, terminando casi con Gloria Trevi, con Juan Gabriel y todo. Pero Tito comenzaba a cantar o a narrarnos cómo había grabado en la RCA Víctor de Estados Unidos X canción, y comenzaba a decirla en inglés, y Carlos lo continuaba. Decía, y sigue así, y otro, se echaba otra estrofa. Entonces, en un momento determinado, Tito se me acercó muy sigiloso y me dijo, oye, este cuate que está sentado al lado mío, ¿en qué trío canta? Entonces, le dije, no, es Carlos Monsiváis, es el escritor, el cronista. Ah, el de los polivoces. Dice, ¿por qué me dices? Es que Cuenca lo imita muy bien. Hay una imitación de Monsiváis hecho por Enrique Cuenca y lo entrevista Jacobo. Pues ese es. Ese, entonces, conocía todo. Conocía todo, Carlos. Igual en el cine. El cineclub que montó en su casa, y al cual se llamaba Cineclub Emma Roldán, en homenaje a la gran figura del cine mexicano, recia, bueno, los que han visto las películas de Pedro Infante se darán cuenta quién es Emma Roldán, toda una figura del... Y además te ofreció un menú, te decía, ¿qué versión quieres de tal película? Tenía todas las versiones. Ah, sí, él era un coleccionista terrible. ¿Y tú sí crees entonces que ese conocimiento le ayudó a entender la sociedad de otra manera? Ah, no.
Sí, yo creo que las crónicas, los grandes textos sobre la sociedad como tal, que Carlos le ofrece a los lectores ahora y que tanto se extraña que no esté para analizar lo que estamos viendo en el país, se debe a que se metió completamente, se sumergió en lo popular. ¿Ves? Eso te da una idea de cómo lograba extraer los jugos fundamentales de lo que es el mexicano. Te da una idea también por qué recorría todo el país. Y decías tú, pero ¿qué está haciendo Carlos en una secundaria número 2 de Matamoros? Exacto. Si los chamacos no van a entender lo que va a decir Carlos, pero él entendía lo que estaba pasando en Matamoros. Es decir, se metió completamente en lo popular y dejó en sus textos la expresión, la interpretación de lo mexicano. Exacto. Eso es invaluable porque no lo ha tenido absolutamente ningún otro escritor mexicano. Y creo que eso se lo debemos a Carlos, no solo en el cine, en la cuestión del espectáculo, en la cuestión de la televisión, de los medios. Bueno, lo acusaron algunos despistados de frívolo, ¿no? Precisamente por eso. Sí, ¿cómo iban a aguantar? A ver, había una revista que se llamaba TV Notas o Telenovelas, que tiraba casi 1 millón de ejemplares cada semana. Era la Biblia casera porque ahí estaba toda la programación de la televisión en los canales que existían en ese momento. Y un día aparece Carlos con Lucía Méndez en la portada. ¿Cómo no se va a escandalizar el Club de Toby, que es el Colegio Nacional, al ver que un intelectual aparece en una revista que no es literaria? Bueno, pues esto hacía Carlos. Pero eso fue el pretexto, ¿no? Ah, sí, por Realmente supuesto. era un personaje incómodo para el colegio, supongo. No, hubiera sido muy incómodo, hubiera sido realmente como Sansón destruyendo el templo, con todas sus fuerzas. Y habría llegado a convertir otra vez al colegio en lo que había sido originalmente, con personajes como Diego Rivera. Claro, porque las conferencias de Diego eran muy divertidas. Las crónicas, bueno, un día en una de las conferencias dijo que había comido carne humana y dio toda una explicación sobre a qué sabía la carne humana y todas cosas. Y todo el mundo se quedaba atónito con lo que estaba diciendo. Bueno, esto se daba Carlos en todo, pero viene en el caso del cine como actor. También como actor, es cierto, estuvo en varias películas. Hombre, pues, comenzando por Los Caifanes, En este pueblo no hay ladrones, y su última aparición pública pues fue con La Guerrera, con Gloria Chagoyán. Ah, Rosa, la trailera. Rola la Trailera 2, o La Guerrera Invencible 2, donde él está al lado de un gran capo de la droga, en un momento determinado. La Guerrera Vengadora. La Guerrera Vengadora, y está Monsi brindando por ese bocato de Cardinale, refiriéndose a la Chagoyán. Exactamente. Oye, me gustaría seguir conversando contigo, pero el tiempo en televisión es terrible y de hierro, Iván. Me da mucho gusto que nos hayas compartido esta otra parte de ese Carlos que no conocemos y lo conocemos un poco gracias a ti. Gracias por invitarme, espero que no sea la última vez. No, no será la última. Muchas gracias y felicidades al canal. Gracias y seguimos aquí. Autor de estupendas crónicas, Carlos Monsiváis también escribió libros donde hizo gala de su humor e ironía. Días de guardar, Nuevo Catecismo para Indios Remisos y Los Rituales del Caos, entre otros. Justo hace 10 años, en el marco de su cumpleaños 70, a manera de celebración, realizamos un programa dedicado a él en Canal 22 titulado Página Cero, en el que, de manera magistral, la artista e intérprete Astrid Haddad dio vida a un texto de Carlos Monsiváis. En el terreno visual, la Ciudad de México es, sobre todo, la demasiada gente. En el Distrito Federal, la obsesión permanente es la multitud que rodea a la multitud. La manera en que cada persona, así no lo sepa o no lo admita, se precave, se atrinchera en el mínimo sitio que la ciudad le concede. En la capital,
Estas son algunas de las imágenes más frecuentes. Las multitudes en el metro, casi 6 millones al día, se comprimen para cederle espacio a la idea misma de espacio. Las multitudes en el estadio de Ciudad Universitaria hacen su examen de inscripción. La economía subterránea desborda las aceras y hace del tianguis la subsistencia de la calle. Y este es el resultado. México, ciudad apocalíptica. Lo peor ya ocurrió. Y lo peor es la población monstruosa cuyo crecimiento nada detiene. Y sin embargo, la ciudad funciona de modo que a la mayoría le parece inexplicable. Y cada quien extrae del caos las recompensas que en algo equilibran las sensaciones de la vida invisible. Pero Carlos, a pesar de que le gustaba el mundo, digamos, del espectáculo, aunque escribía crónica, que era un género no muy bien tratado por la literatura, tiene una gran construcción literaria. De esto nos habla un especialista, Lauret Godinas, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, con quien conversamos. Ay, Carlos Monsiváis, resulta muy interesante que un personaje como Carlos Monsiváis se podría definir como el personaje que desde el margen siempre intentó apuntar hacia el centro, que es una calificación que él aplicó a Salvador Novo, a quien dedicó varios estudios y antologías de textos. En primer lugar, porque era el chiquito de la generación Faro, ¿no?, de la literatura mexicana, la famosa generación de los años 50, puesto que él ya nace en el 38, conoce, digamos, a los personajes que en ella se mueven y que son activos, digamos, desde finales de los años 50, todos los 60, principios de los 70. ¿De qué personajes nos hablas? Rosario Castellanos, por ejemplo, José Emilio Pacheco, que es también de los chiquitos, digamos, de esa generación. Carlos dedicó toda su vida a intentar crear un género propio a partir de lo que él consideraba una parte de la esencia de la literatura mexicana, ¿no?, que es el género, digamos, que podríamos llamar, haciendo como atajos conceptuales y mentales, la crónica. Porque en realidad la crónica de Monsiváis es una crónica que no se puede limitar a ciertos parámetros, que crece, se desarrolla, va hacia atrás, como es el caso en el Nuevo Catecismo para Indios Remisos, es decir, digamos, se dedica a escribir lo que podríamos llamar fábulas, porque él mismo en sus cuentitos más metanarrativos, ¿no?, utiliza el término de fábula, pero también se ocupa de la crónica roja, y en su antología de la crónica en México, evidentemente, bueno, incluye todo tipo de crónicas con temáticas gráficas, muy variadas, claro, gráficas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, creo que se puede definir muy bien a Carlos Monsiváis con un comentario que hizo sobre él Sergio Pitol, hablando de un día que era su gran amigo, su inseparable amigo, y que pues acaba de reunirse con él hace poco. Cuando cuenta de una vez en la que se vieron en la Avenida Juárez, en el Quicos, donde solían convivir, ¿no? Y entonces está contando en este fragmentito que está entre los testimonios que se antologaron en este libro fundamental. Creo que de libros de crítica es tal vez el gran libro de crítica que hay hasta ahora sobre la obra de Carlos Monsiváis. Este testimonio de Sergio creo que es muy revelador, ¿no? La narrativa escrita por mis contemporáneos, aún los más innovadores, resultaba más bien próxima a los cánones decimonónicos, al lado de aquel fino acero, ¿no? Lo llama fino acero. Acaba de enseñarle en ese momento Carlos un cuento, su primer texto que escribió, y dice: Monsiváis reunía en su cuento dos elementos que definirían más tarde su personalidad: un interés por la cultura popular, en ese caso el lenguaje de los barrios bravos, y una pasión por la forma, instancias que por lo general no suelen coincidir,
¿no? Carlos Monsiváis es en realidad como una unión de paradojas, un oxímoron vivo, con esa, digamos, ese intento suyo de poner en sinergia un interés por el México profundo, porque creo que si un escritor mexicano describió México y sobre todo la Ciudad de México, que está presente en toda su obra, y al mismo tiempo un interés profundo por esa vida de México en la cultura en todos sus aspectos, como por ejemplo el cine, como por ejemplo la historieta, que son elementos que se consideran marginales de la cultura. No, bueno, de la cultura ese popular, es Carlos Monsiváis, ¿no? Era, digamos, un lector multicultural de fenómenos sociales. Sí, 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 y además no solo es la parte interesante, o sea, no solo hablaba de ellos, no solo era capaz de escribir sobre ellos, sobre historieta o sobre cine, sino que además era capaz de abstraer de esos géneros populares, juntándolo con un lenguaje accesible, ligero, pues diríamos en términos absolutos populachero, ¿no? Para recrear unas joyas, ¿no? Sacamos de lo que nos rodea, de la cultura que nos antecede, los elementos más agradables y lo transformamos en algo delicioso que es la miel. Pero dice Petrarca, yo creo que hay todavía mejor, que es finalmente poder sacar de todas las influencias que tenemos, no solo el polen, todo, y hacer como el gusano de seda, que a partir de lo que no es forzosamente siempre bello y hermoso y que por lo tanto puede estar de ese lado de lo marginal, la crónica roja, digamos, que es, digamos, parte importante de los intereses de Carlos, ¿no? O sea, los Mil y un velorios es como ese, el ejemplo vivo de ese interés, hacer de ello lo que hace el gusano de seda, es decir, una materia noble como es la seda. O sea, yo creo que se aplica a la perfección a la narrativa, la narrativa multiforme, polifacética y al mismo tiempo que haciendo una reducción, como lo son todas las etiquetas, cabe, digamos, en ese gran género que practicó abiertamente Carlos Monsiváis, que es la crónica, ¿no? Y que tan importante es la crónica para Carlos Monsiváis que de hecho acaba de publicar Villoro su famoso libro El género Monsiváis, porque está intentando decir, bueno, es que la crónica ejercida por Carlos Monsiváis es un género en sí, ¿no? Sí, era muy diferente a muchas cosas. Y empezó a definirlo muy bien Octavio Paz, ¿no? Decía, en la literatura mexicana hay poesía, novela, cuentos y el género Carlos Monsiváis. Y el género Carlos Monsiváis, exacto. Y es un género bastante complicado que te acercan también al personaje. Un amigo de él, José Emilio Pacheco, decía que era Monsimarx, Monsimarx, ¿no? Precisamente porque era como poliédrico y tenía la capacidad de fundir todo para ofrecernos a los lectores, digamos, visiones totalmente atípicas de fenómenos que uno ve de manera cotidiana. Y bueno, al respecto, solo me gustaría compartir con el público, claro. Un poco darles ganas también de leer. ¿Qué hace? Es el libro de no ficción. ¿Qué es el libro? ¿No? Claro. De Carlos Monsiváis. El libro, justamente, El Nuevo Catecismo para Indios Remisos, perdón por lo traqueteado de mi ejemplar, pero ha sido muy leído. Aquí tenemos, curiosamente, nada más un pequeño detalle, aquí tenemos la edición de 1996 y es una edición crecida, ¿no?, de la primera edición de 1982. Nada más quisiera destacar que, bueno, la Biblioteca Nacional de México tiene prácticamente toda la obra de Carlos Monsiváis para, pues, invitarlos a venirlos a consultar y a estudiar a Carlos Monsiváis. Que sí cambian las ediciones, ¿verdad? Ah, claro. O sea, imagínense de una pequeña edición con una caja pequeñísima, ¿no?, a esta edición, digamos, más, podríamos decir más lujosa, porque esta sí incluye los grabados en la parte central de Francisco Toledo. Y ahí es interesante decir que Carlos decía del Nuevo Catecismo para Indios Remisos que en realidad no era su culpa. O sea, que él había escrito eso más bien instigado
¿no? Así que sí, obligado por Francisco Toledo, que le había dicho que eso era su otro gran amigo, a quien dedica, de hecho, el libro, lo dedica a él y a Sergio Pitol, por estos magníficos grabados que hizo Francisco Toledo y que tenían evidentemente que ver con el impacto de los relatos de la conquista en Toledo, que bueno, desde Oaxaca tenía como esa gran influencia de la vida, digamos, de la visión, ¿no? de la conquista. Muchísimas gracias, Loret Godínez. No, muchas gracias a ti. Seguimos aquí. Cada 15 de mayo en México celebramos el Día del Maestro. Y como dato curioso, en otras historias quisimos revisar quiénes de esas celebridades del mundo musical y artístico en su momento estuvieron al frente de un aula, enseñando alguna asignatura o encaminando habilidades o desarrollando talentos de niños y jóvenes. Estas son las figuras conocidas en el mundo que fueron maestros en su momento. A los músicos generalmente se les llama maestros para definir sus talentos en labores artísticas, pero pocos imaginan que también es por sus méritos académicos o profesión. Un claro ejemplo es Gordon Sumner, conocido como Sting en la banda The Police, quien antes de convertirse en la gran estrella que es, fue maestro de inglés, música y soccer en el convento de St. Catherine en Londres. Otro cantante que aún es profesor durante el invierno y verano es Greg Graffin de Bad Religion. Él imparte clases de ciencias y paleontología en la Universidad de California en Los Ángeles. Greg además ama las ciencias, pues cuenta con 2 títulos en antropología y una maestría en geología por parte de la Universidad de Cornell en Nueva York. Incluso el más famoso de los maestros del rock, el señor Brian May, antes de ser el guitarrista de Queen, comenzó a dar clases de matemáticas en los barrios de Brixton en Londres. Esto demuestra la importancia de la educación que interesa hasta los músicos más famosos del mundo. Y ahora Cuéntame es un ejercicio de lectura para dar voz e imagen a quienes nos siguen en Cuenta Conmigo. Les propondremos lecturas interesantes para que ustedes nos manden sus videos de 30 segundos, leyendo el texto y dando sus comentarios. Hoy retomamos una reflexión de Alvin Toffler que se refiere a la educación del futuro. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Mándenos sus videos a @jarandaluna en Twitter y en @JavierArandaluna, página oficial en Facebook. Y así llegamos al final de Cuenta Conmigo y agradecemos su atención. Lo esperamos cada semana los jueves a las 8 de la noche y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran. Buenas noches.